Esta sesión tiene como título la educación financiera y la planificación de la vejez. Un análisis a partir de la encuesta de competencias financieras. La ponente de esta sesión será doña María Jesús Mancebón, que es profesora titular de universidad en el Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de Zaragoza. Así que, doña María Jesús, cuando quiera, por favor. Hola, buenos días. Bueno, quiero comenzar, como no, agradeciendo a Edufined que me haya invitado para participar como ponente en este tercer congreso sobre educación financiera. Un congreso al que tuve la ocasión de asistir ya en la primera edición en el año 2018 en Málaga, entonces lo hice como público. Y bueno, pues me hace mucha ilusión volver a participar en el Congreso en este momento en calidad de ponente y así poder compartir pues con todos vosotros pues los resultados de las investigaciones que estamos haciendo en mi grupo de investigación sobre el tema de la educación financiera. El trabajo que voy a presentar, pues como acaban de decir, lleva por título Educación Financiera, Planificación de la Vejez. Lo he realizado en colaboración con mis compañeros Domingo Pérez, de la Universidad de Zaragoza, y Adriano Villar, de la Universidad de La Rioja, y constituye una extensión de un trabajo que realizamos para FONCAS el año pasado a través de la ayuda que recibimos en la primera convocatoria de proyectos de investigación sobre educación financiera que realizó esta fundación. En ese trabajo nosotros nos planteamos cuáles eran el impacto de la educación financiera en hábitos financieros saludables y en esta ocasión, en esta extensión, centramos la atención en la evaluación del impacto que puede tener el nivel de habilidades financieras de que dispone la población española adulta sobre la planificación económica de su vejez. El guión o la estructura de la presentación es la tradicional en los trabajos académicos. En primer lugar, voy a dedicar un espacio a explicar la motivación y el objetivo de nuestro trabajo. En segundo lugar, presentaré la base de datos. Quizás alguno de vosotros ya la conocéis, pero quizás otros muchos no, y me parece interesante hacer referencia a ella. Y en especial centrarme en exponer cuáles son las variables de esa base de datos en las que se centra nuestro trabajo. Presentaré después un análisis descriptivo de la información que nos suministra la encuesta de competencias financieras en relación a esas variables que nos interesan, lo que nos va a permitir disponer de un diagnóstico de la situación en cuanto a cómo se distribuyen las habilidades financieras entre la población española adulta, y también nos va a permitir pues ver la situación de esa población con respecto a la planificación económica de la vejez. En cuarto lugar, haré unos breves apuntes sobre la metodología de estimación, ahí no me voy a extender mucho, y finalmente, como siempre, presentación de resultados y conclusiones. Bueno, con respecto a la motivación, la motivación por la que surge este trabajo es porque nos parece esta cuestión, aquí en este foro no hay que justificarlo, que el análisis de la educación financiera es un análisis que tiene mucha importancia en el momento actual y sobre todo de cara a futuro. En España, en concreto, apenas hay estudios, hay muy poquitos estudios sobre este tema, sobre las causas y sobre las consecuencias de la alfabetización financiera. Y eso contrasta con la situación en el panorama internacional, donde desde el año 2018 especialmente hemos asistido a un nuevo fenómeno en la literatura económica que consiste en la aparición de un nutrido número de trabajos involucrados tanto en la medición de las competencias financieras de la población como en el análisis de las implicaciones que estas habilidades económico-financieras tienen en el propio sistema económico y financiero. Bueno, el número de trabajos publicados en las revistas académicas ha crecido de una manera exponencial, hasta el punto de que yo creo que a día de hoy ya podemos hablar de la economía de la alfabetización financiera como una nueva área de estudio dentro de la ciencia económica. Los detonantes de este nuevo interés por este tema
vienen por la constatación de la escasa planificación económica de la vejez que se observa en los ciudadanos de todo el mundo, como muestran los bajos niveles de riqueza con que la mayor parte de la población llega a la edad de jubilación. Esto es así, como nos dicen las profesoras Ana María Lusardi y Olivia Mitchell, que son las líderes indiscutibles de esta nueva línea de investigación a nivel internacional. La sospecha de que esta mala planificación económica de la vejez puede ser debida a la falta de formación económico-financiera de la población, pues creemos que es lo que ha impulsado el interés por este tema. Y existen muchos trabajos en los que se trata justamente de analizar cuáles son las relaciones entre las habilidades financieras y lo que son las decisiones financieras que toman los individuos en la edad activa y que por tanto les van a permitir después disponer de una mejor o peor situación cuando alcancen el momento de la jubilación. Este interés por el tema no se ha dado solo en países desarrollados, como pueden ser Estados Unidos, Canadá, Francia o Italia, sino que también existen ya un número bastante considerable de publicaciones sobre el tema en otros países de menor nivel de desarrollo, como son Chile, Eslovaquia, Malasia o Tailandia. En España, sin embargo, la literatura es muy limitada. Entonces, ¿a qué puede ser debido esto? ¿A que no nos interesa en España el tema? Y yo creo que no, que eso no es así, y una muestra pues es este congreso, ¿no? Aunque bien es cierto que es el único congreso a nivel nacional especializado en este tema. Pero por aquí pasan muchas personas que están demostrando la relevancia que tiene el análisis de la educación financiera. Yo creo que la ausencia de trabajos, especialmente de trabajos cuantitativos sobre este tema en la literatura española, se debe a la carencia de datos a nivel nacional que hayan permitido realizar estudios cuantitativos. Realmente, hasta hace muy poquito, los únicos datos de que disponíamos los investigadores para trabajar en este tema eran los suministrados por la evaluación PISA de la OCDE, que cada 3 años pues, evalúa las competencias cognitivas de los estudiantes de 15 años y que desde el año 2012 pues, incluyó un módulo especial de evaluación de la alfabetización financiera. Y eso pues, ha dado lugar, es cierto, a que hayan aparecido ya pues, un conjunto de trabajos en España sobre la alfabetización financiera, pero exclusivamente reducido, lógicamente, a los encuestados en el proyecto PISA, que son los jóvenes de 15 años, que aunque es una población muy importante de cara a futuro, pero sí que es cierto que en el momento actual su implicación en el sistema financiero pues, es muy limitada, ¿no? Pues como uno de estos trabajos realizados sobre PISA tenemos justamente el que presentó el otro día el profesor López Agudo en una sesión de este congreso. Pero en junio de 2019, pues bueno, tuvimos la suerte, los interesados en este tema, de que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores pues publicara la encuesta, la que se llama encuesta de competencias financieras, que es una encuesta que, como luego vamos a ver, contiene una información muy rica y en la que no solo se miden las habilidades financieras de la población adulta española, sino que también se analiza su comportamiento en los mercados financieros. Esta encuesta abre la puerta a la realización de estudios cuantitativos en España sobre un tema cuya importancia a futuro resulta incuestionable, dado pues el nuevo contexto sociodemográfico y tecnológico que se perfila para los próximos años y al que se ha hecho ya alusión en diferentes ponencias en este congreso, ¿no? Y justamente en la ponencia anterior pues ya se ha hecho también referencia a este tema. Hay dos tendencias muy importantes desde el punto de vista demográfico por la que cobran especial relevancia este tipo de trabajos, que son el aumento de la esperanza de vida que ya se viene observando en nuestro país, además, especialmente, pero claro, tiene una parte negativa, ¿no? Está muy bien que todos vivamos muchos años, pero es que la vejez normalmente comporta altas tasas de dependencia física o psíquica
y por tanto las personas que alcanzan edades avanzadas, un porcentaje importante de ellas, pues tienen que adquirir cuidados de larga duración cuyo coste no es nada despreciable. Por otro lado, nos encontramos con una significativa reducción de las tasas de natalidad. Nos lo acaban de contar en los informes del BBVA, se ha puesto de manifiesto. España es el segundo país por detrás de Malta con unas tasas de natalidad más bajas en Europa. En el informe del BBVA de 2019 se situaba esa tasa en 1,3 hijos por mujer. Ahora nos ha dado un dato un poquito más optimista, pero que todavía sigue siendo muy bajo. Y estas dos tendencias, ¿en qué desembocan? Bueno, pues desembocan en que lo esperable es que se produzcan caídas en la pensión media. No es que vayamos a dejar de cobrar la pensión pública las personas que pertenecemos al baby boom, pero lo que seguramente sí que vamos a tener que afrontar es una caída de las pensiones con respecto a las actuales, ¿no? Esto lo dice la Comisión Europea realmente, y eso es debido a que poca natalidad, alta esperanza de vida, pues bajo número de cotizantes por pensionista. Entonces, bueno, de cara a futuro, ¿cuál es la situación en la que se van a enfrentar los próximos jubilados en unos años? Pues bajas pensiones públicas es lo esperable, con altas necesidades de gasto para afrontar esos cuidados que van a ser necesarios. Por otro lado, también otra tendencia muy importante que explica la relevancia de este tipo de análisis se encuentra en las innovaciones tecnológicas, a las que también se ha hecho referencia en el Congreso, y que están impactando seriamente en el sistema financiero, modificando la manera en la que el cliente se relaciona con las instituciones financieras, ¿no? Todo el desarrollo de las tecnofinanzas ha facilitado el acceso a los servicios bancarios de una manera impensable hace unos años, a golpe de clic, a través del teléfono móvil, de tal manera que hoy en día los ciudadanos podemos comprar a crédito con facilidad, endeudarnos, pedir créditos, invertir de maneras, como digo, impensables hace unos años. Pero es que además, en paralelo, la ingeniería financiera cada vez suministra productos, ofrece productos que son más complejos y que resultan difíciles de interpretar incluso para las personas que tenemos ya cierta formación económica, de tal manera que el ciudadano, pues a la hora de plantearse sus relaciones con el mercado financiero, pues va a tener serias dificultades. Lo que muestra, ¿no?, la importancia de generalizar una formación financiera básica para que este ciudadano pueda afrontar esos nuevos retos que ofrece el sistema financiero y que pueda realizar inversiones saludables en la edad joven que luego le garanticen una suficiencia financiera en la vejez que, como vemos, pues puede que no esté garantizada. En este marco al que me estoy refiriendo, pues el objetivo de nuestro trabajo, como ya he dicho, es evaluar empíricamente desde un análisis cuantitativo cuál es el impacto que pueden tener las habilidades financieras en una planificación económica adecuada de la vejez. Nuestras aportaciones se ubican en 6 puntos, que son los que tenemos en la proyección. Bueno, es el primer estudio, por lo menos que nosotros conozcamos, que se realiza en España sobre este tema, aunque sí que es cierto que disponemos ya de una prolífica literatura a nivel internacional de estas relaciones entre habilidades financieras y planificación de la vejez, que nos viene muy bien para poder aprender también de lo que ya se ha analizado en otros países. Otra aportación es que estamos utilizando una encuesta, la encuesta de competencias financieras, que tiene una información muy, muy rica y que hasta el momento apenas ha sido explotada en España. Por otro lado, en nuestro trabajo hemos prestado atención a un problema recurrente en todos los análisis cuantitativos en los que se analiza la educación financiera como un predictor, y es un problema de endogeneidad, ¿vale? Problema que que afecta a este campo porque nos encontramos con una situación de muchas variables no observables que son explicativas tanto de la alfabetización financiera como de la planificación de la vejez. También hay que afrontar un problema de errores de medición de la alfabetización financiera porque se mide a través de encuestas. Tenemos problemas de causalidad recíproca
Bueno, de tal manera que si no se contempla este problema, pues las estimaciones de los modelos econométricos tradicionales pues nos van a conducir a estimaciones sesgadas que van a infravalorar o a sobrevalorar los verdaderos efectos que las habilidades financieras pueden tener en la planificación de la vejez. Un cuarto punto en el que creemos que aportamos es que vamos a analizar diversas dimensiones de la alfabetización financiera. Vamos a construir unos índices que van a diferenciar entre las habilidades financieras básicas y lo que son las habilidades más complicadas. Por otro lado, también vamos a realizar el análisis de la planificación de la vejez, construyendo 3 indicadores a partir de la encuesta. El primer indicador será la tenencia de un plan privado de pensiones. El segundo, la percepción subjetiva que tienen los individuos sobre cómo están planificando la vejez. Y en tercer lugar, un indicador que llamamos planificación activa y que comento un poquito más adelante cómo lo hemos construido. Y por último, en nuestro trabajo también, y gracias a que la encuesta nos permite disponer de información para hacerlo, hemos incorporado en las estimaciones algunas variables que aproximan rasgos de la personalidad del individuo y que pueden ser relevantes en su comportamiento planificador, como están demostrando los desarrollos que se están produciendo desde la economía del comportamiento. En particular, nosotros vamos a analizar si es relevante la autoconfianza que tienen los individuos en sus propios conocimientos financieros, otro indicador que hemos llamado miopía financiera y la responsabilidad financiera. Luego entraré en detalle en lo que recogen. Bueno, entrando en la base de datos. La base de datos es la encuesta que realizó el Banco de España junto con la Comisión del Mercado de Valores y también con la participación del Instituto Nacional de Estadística. Bajo el auspicio de la OCDE, es un proyecto que se integra dentro de un proyecto internacional en el que no ha participado todavía España de una manera directa y que lo hace a través de esta encuesta. Se realizaron las encuestas presenciales entre septiembre del año 2016 y mayo del 17, pero los datos finalmente ya depurados no se publicaron hasta junio de 2019. Esta encuesta forma parte de un plan que tiene una antigüedad mucho mayor, que realizaron estas dos instituciones en 2018, que sigue vigente en la actualidad, que también se integra dentro de un proyecto liderado por la OCDE y cuyo objetivo es conocer cuáles son los conocimientos, actitudes y el comportamiento de la población adulta en un número amplio de países. El objetivo de estos planes es promover iniciativas a nivel nacional que faciliten el acceso a herramientas, habilidades y conocimientos necesarios para adoptar decisiones financieras informadas y acertadas. Bueno, el tamaño muestral inicial, la selección de individuos para el estudio era de más de 20.000, pero tras las encuestas presenciales y tras el filtrado de la información, pues participan en la encuesta y disponemos de información sobre 8.554 individuos entre las edades de 18 y 79 años. En nuestro trabajo eliminamos una parte de la muestra por las características del estudio. Eliminamos a los jubilados, a los individuos jubilados, bien por edad o bien por incapacidad, porque a nosotros nos interesa analizar las decisiones antes de la edad de jubilación, la planificación, como sabemos, y también eliminamos a los de edad inferior o igual a 30 años porque en nuestro análisis estadístico previo vimos que apenas un 8% realiza algún tipo de planificación y es habitual eliminar a estos individuos en este tipo de trabajos. Bueno, al final nos quedamos con una muestra de 5.528, es una muestra pues, considerable y que nos va a permitir obtener conclusiones que vamos a poder elevar con cierta seguridad a nivel poblacional. El contenido de la encuesta se organiza en 7 secciones, que son las que tengo marcadas a continuación. En fondo azul están las secciones de las que hemos hecho uso en nuestro trabajo. Bueno, la primera sección recoge características habituales en todas las encuestas y que tienen que ver con sus rasgos sociodemográficos, ¿no? Edad, sexo, nivel de estudios, categoría profesional, lugar de nacimiento, etc. En la sección 2 se le pregunta al encuestado
cuestiones para tener idea de cuáles son sus conocimientos de diversos productos financieros y también cuál es la tenencia de estos productos por parte de ese individuo. De esta sección a nosotros nos va a interesar especialmente la pregunta que hace relación a si el individuo tiene algún plan de pensiones individual o de empresa. La tercera sección, que también es muy importante en nuestro trabajo, trata de recabar información sobre las fuentes de renta con las que piensa contar el individuo una vez que se haya jubilado, si piensa contar con pensión pública, con planes de pensiones, con ingresos de la pareja, con ingresos procedentes de sus activos o con ayudas benéficas. La cuarta sección trata de aproximar esos rasgos de la personalidad del individuo que tienen que ver con los temas financieros. Se le pregunta al individuo pues, si vive al día, si ahorra, si prefiere gastar, ahorrar, si es moroso, si está dispuesto a arriesgar en el mercado financiero, si tiene un nivel muy elevado de endeudamiento. Y la quinta sección, sección estrella también para nosotros, es en la que al individuo se le hace una evaluación, una medición de sus habilidades financieras, haciéndole una serie de preguntas directas, sencillas y que muchas veces consisten en poner en situación, y con ellas se trata de evaluar su conocimiento sobre cuestiones financieras fundamentales como el tipo de interés simple y compuesto, sobre la inflación, sobre las ventajas de la diversificación de riesgos, sobre la relación que existe entre la rentabilidad y riesgo de una inversión. Se le pide también que interprete unos gráficos sobre los rendimientos de fondos de inversión, y también se les hace una pregunta sobre los tipos de interés de las hipotecas. Aparte, hay otras dos secciones que nosotros no hemos utilizado en este trabajo. La sección 6 trata de medir conocimientos que se identifican como económicos en la encuesta. Se refieren a la utilidad del dinero en metálico, a la identificación de los beneficiados por la inflación y a la identificación de los actores económicos que son responsables de los bienes y servicios que se producen en la economía. Y luego, finalmente, la sección 7 y en una última sección que se incorpora, ya no se entrevista directamente al individuo muestral, sino que se entrevista al miembro del hogar de ese individuo, que es el que toma las decisiones financieras. Bueno, vamos a ver cómo se miden las variables que a nosotros nos interesan analizar en esta encuesta. En la diapositiva que estoy presentando aparecen tres preguntas con las que se tratan de aproximar las habilidades financieras básicas. Son las que se conocen en la literatura especializada como las Big Three y son las que aparecen en la práctica totalidad de todos los informes internacionales sobre el tema. Fueron propuestas por las profesoras Lusardi y Mitchell, a las que me he referido anteriormente, ya en el año 2004. En la primera, pues, se trata de ver si el individuo entiende la noción básica de inflación, es decir, que si pasa el tiempo y la inflación sube, pues ellos van a perder capacidad adquisitiva. Las respuestas correctas son las que aparecen en fondo naranja. En la segunda pregunta se trata de aproximar su dominio sobre la noción de interés compuesto, planteándole que si él ingresara 100 euros en una cuenta de ahorro con un interés fijo del 2% anual, pues, y no se retira un dinero, ¿cuánto dinero habrá en la cuenta al cabo de 5 años? La tercera pregunta, pues, trata de saber si el individuo es capaz de asociar una mayor rentabilidad con un... no es esta pregunta. En esta pregunta, como ven ustedes en la diapositiva, se trata de ver si diversificar la cartera pues conlleva una reducción en el nivel de riesgo. Y con estas tres preguntas nosotros es con las que hemos construido un indicador, que es el indicador de habilidades financieras básicas, que recoge el número de aciertos a estas tres preguntas y que por tanto es un indicador que varía entre 0 y 3.
Otras preguntas de la encuesta que nos han sido muy útiles son las que nos han permitido aproximar el indicador que hemos llamado de habilidades sofisticadas. Entonces, nos basamos en estas 5 preguntas que aparecen, aunque aparentemente solo hay 4, pero son 5, como vamos a ver rápidamente. En la primera, pues se insiste en el tema de la inflación, pero en este caso ya se da un paso de dificultad adicional porque se pide al sujeto que relacione la inflación con el tipo de interés, identificando quién se puede beneficiar más de un aumento inesperado de la inflación en función del tipo de interés fijo o variable que pueda tener una hipoteca. En la siguiente pregunta se trata de medir si el individuo entiende que una hipoteca de menos años va a conllevar unos intereses menores que una hipoteca a un largo plazo. La siguiente pregunta trata de ver si el individuo entiende bien la relación que existe entre riesgo y rentabilidad de una inversión. Y finalmente se le ofrecen al entrevistado 2 gráficos en los que tienen que identificar qué fondo de inversión de los que aparecen en el gráfico presenta una mayor rentabilidad a la luz de la información que suministra ese gráfico. Son preguntas, como pueden entender, pues que requieren un nivel un poquito mayor de comprensión de los temas financieros. En cuanto a la planificación financiera, nuestro indicador, o nuestros indicadores, mejor dicho, porque utilizamos 3 de ellos, pues han sido aproximados a través de la respuesta que han dado los entrevistados a las 3 preguntas que estamos viendo. En la primera se le pregunta si el entrevistado dispone de un plan individual o de empresa. En la segunda se le pregunta sobre cuál es su percepción de cómo está planificando su jubilación o vejez, y es en una escala de Likert que va de 1 a 5, de muy mal a muy bien. Y la tercera pregunta que hemos utilizado y que nos sirve para construir el indicador que hemos llamado planificación activa de la vejez es en la que se le pregunta al entrevistado con qué fuentes de renta piensa contar en su jubilación. El indicador que nosotros hemos construido es aquel en el que contestan los individuos que piensan contar en la vejez con un plan de pensiones individual, con ingresos generados por sus activos, con la venta de activos financieros o la venta de activos no financieros. Nos parece que una respuesta en este sentido está indicando que el individuo ya antes de la jubilación piensa implicarse activamente en el mercado financiero para disponer de rentas en el periodo de jubilación, mientras que los individuos que contestan a las otras opciones no marcadas entendemos que tienen una actitud mucho más pasiva, ya que piensan que en su jubilación solo van a disponer o de las pensiones públicas, que son obligatorias, de planes de empresa, muchos de ellos también en los que no dependen de la decisión del individuo, de ingresos de la pareja o ayudas de los hijos o de la beneficencia. Bueno, pues ahora vamos a ver una serie de gráficos que nos van a permitir hacernos una idea de los descriptivos, es decir, del diagnóstico que podemos hacer con respecto tanto al nivel de alfabetización financiera de la población española como de su planteamiento con respecto a la planificación de la vejez. Bueno, en el gráfico 1 indicamos el porcentaje de las respuestas acertadas en los 3 índices que hemos comentado que nos van a aproximar la financial literacy, es decir, la alfabetización financiera. La parte de la izquierda, señalo con un círculo, se centra en las habilidades básicas. Entonces, bueno, como observamos en el color azul, la conclusión que podemos obtener directamente es que esas habilidades son ciertamente bajas. Menos de un 30% de los entrevistados se muestra capaz de contestar acertadamente a las 3 preguntas de habilidades básicas. Y si entramos en cada una de ellas, que son los colores que tenemos en ese color más amarillo, pues vemos que la habilidad financiera básica en la que hay mayor número de aciertos
es la que corresponde al concepto básico de inflación. Aún así, es un 60%, que tampoco es un porcentaje demasiado elevado. La cuestión que cuenta con menor número de aciertos es el tipo de interés compuesto, una situación que a nosotros se nos antoja preocupante, ya que este concepto es fundamental en la toma de cualquier decisión financiera. Ya vemos que menos del 50% entiende bien lo que significa el interés compuesto. Lo cierto es que esta situación no es única de España, está generalizada en muchos países. Pero en cualquier caso, la situación en España es un poquito peor. Por ejemplo, en España, en Canadá, el porcentaje que acierta a las 3 preguntas básicas es del 42%, o sea, más del doble que en España. En Estados Unidos es del 30% y en Alemania, que es uno de los países europeos que mejor sale en la fotografía sobre las habilidades financieras, es del 53%. Porcentajes, en todo caso, como vemos, bastante bajos en todos los países. En la segunda, la parte central del gráfico, que ahora señalo en color naranja, tenemos la situación con respecto a las habilidades sofisticadas, ¿vale? Como era de esperar, en este caso el porcentaje de individuos que acertan 5 preguntas es muy, muy reducido, mucho mayor que en el caso anterior, solo menos de un 17% en este caso. Y aunque acumulemos los que contestan 4 o 5, el porcentaje todavía está por debajo del 50%. En este caso, la pregunta que cuenta con mayor nivel de aciertos es aquella en la que se le pregunta al individuo sobre la relación entre el riesgo y la rentabilidad de una inversión. Vemos que los individuos, un 84%, tiene claro que las inversiones que dan más rentabilidad también son las que comportan un mayor nivel de riesgo. Quizás la experiencia vivida en los últimos años a raíz de la crisis de las preferentes pues ha hecho consciente a los ciudadanos de esta realidad. Y la pregunta en este bloque, que cuenta con menor número de aciertos, es la que corresponde a la inflación, que sin embargo en el primer bloque era la que habíamos dicho que contestan más porcentaje de individuos adecuadamente. Es decir, los individuos tienen claro que si sube la inflación su capacidad adquisitiva disminuye, pero los individuos no tienen clara las relaciones que puede tener la inflación con los tipos de interés. La última parte del gráfico es un índice agregado que lo hemos llamado FL10, en donde se recogen los porcentajes de acierto a las 10 preguntas que integran tanto las habilidades básicas como las sofisticadas, más 2 preguntas adicionales sobre el tipo de interés simple, que sin embargo no hemos incluido en los 2 indicadores anteriores. Como era de esperar, en este caso el gráfico está muy aplanado, los porcentajes son muy, muy bajitos. Y capacidad para contestar a las 10 preguntas es anecdótico, solo un 6% de los individuos, pero aunque sumemos la posibilidad de contestar a las 7, 8, 9 o 10 preguntas, nos quedamos por debajo del 50% de la población. Bueno, a continuación los gráficos siguientes simplemente nos van a permitir visualizar la distribución de esas habilidades financieras, atendiendo pues, a una serie de descriptivos. Por ejemplo, por género, pues observamos que las habilidades financieras son más bajas en las mujeres que en los hombres. Esto es también una tendencia generalizada en todos los estudios a nivel internacional, en todos los países. Por edad, lo que se observa es que la distribución de esas habilidades tiene la forma de U invertida, es decir, los individuos que responden acertadamente a las cuestiones de habilidades básicas, que es en las que se centran estos gráficos, son los que se encuentran en las edades intermedias, entre los 35 y los 64 años, mientras son mucho menores en los mayores de 65, pero también en los jóvenes. A nivel educativo, y como era de esperar, a mayor nivel de estudios, los que tienen educación universitaria o secundaria demuestran unos mayores conocimientos financieros que los que solo tienen educación primaria.
En cuanto a la situación ocupacional, son los autónomos los que demuestran un mayor nivel de habilidades financieras, lo cual puede ser debido a que son personas que en su actividad profesional constantemente tienen que abordar problemas de esta índole y, por tanto, tienen una mayor familiaridad con estos problemas. En segundo lugar, son los asalariados y, sin embargo, los desempleados e inactivos muestran unos niveles mucho más bajos. Son porcentajes muy bajitos los que demuestran que pueden contestar a las 3 preguntas de habilidades básicas correctamente, como vemos en el gráfico. A nivel ocupacional también es un resultado que consideramos que es bastante lógico. Los trabajadores que tienen una mayor cualificación profesional, que son los que aparecen en gris oscuro, son los que demuestran unas mayores habilidades financieras, seguidos por los semicualificados de cuello blanco y los semicualificados de cuello azul. Por tanto, las habilidades financieras crecen con el nivel ocupacional del individuo y también crecen con los ingresos del hogar de una manera clarísima. Vemos la simetría entre los gráficos de la izquierda y los gráficos de la derecha, ¿no? Prácticamente una simetría perfecta. En cuanto a las variables que tienen que ver con la planificación de la vejez, pues aquí tenemos el gráfico que nos permite ver la distribución en relación a la tenencia de plan de pensiones, la percepción subjetiva de la jubilación y el indicador de planificación activa. Entonces podemos sacar varias conclusiones. El porcentaje de individuos que tiene un plan de pensiones en España pues es muy bajito, no llega al 30%, y eso a pesar de las importantes bonificaciones fiscales que existen en nuestro país para este instrumento de ahorro, y a pesar también de que en la muestra un porcentaje muy elevado de individuos, más casi un 60%, tiene una edad entre los 35 y 64 años, que quizás son las edades en las que parece lógico que una persona empiece a plantearse la compra de un plan de pensiones. Menos de un 25% considera que está planificando bien o muy bien su vejez, es decir, que tiene una percepción subjetiva favorable a la planificación, pero sin embargo casi un 40% de los individuos o no planifica o considera que lo está haciendo mal o muy mal. Y en cuanto al último indicador de planificación activa, lo que nos indica el gráfico es que solo un 37,6% de los individuos considera que podrá disfrutar en su vejez de rentas procedentes de activos adquiridos en su juventud, mientras que casi el 60% considera que sus ingresos tras la jubilación van a proceder o bien de las pensiones públicas o pensiones de planes de empresa, ayudas de familiares o de la beneficencia. Es un porcentaje bastante llamativo, que nos indica que quizás no existe una intención, ¿no? o que no existe una capacidad para dotarse en la juventud de instrumentos que le permitan disfrutar en la jubilación de rentas adicionales a esas fuentes que acabo de comentar. He preparado también unos gráficos en los que aparece la distribución de estos indicadores de planificación económica de la vejez, también por edad y por otras variables. Por edad, por ejemplo, lo voy a comentar muy rápido porque si no se me va a ir el tiempo. Pues tenemos que aumenta con la edad la tenencia de planes de pensiones privados, si bien también nos encontramos con una forma un poco de U invertida, que nos dice que el porcentaje de individuos de edad inferior a los 45 años pues es muy pequeño el porcentaje en esas edades que tiene un plan de pensiones, y los mayores de 65 no jubilados hasta los 79 pues también vemos que el porcentaje todavía es menor. En cuanto a la planificación activa, es decir, a la consideración de que dispondrán de fuentes alternativas a las pensiones públicas y otros instrumentos como la ayuda de familiares, pues vemos que a mayor edad disminuye esa percepción y que a mayor edad, por tanto, se considera que los únicos ingresos de los que se va a disponer van a ser
los que deriven de esas pensiones públicas o de las ayudas familiares. Y en cuanto al indicador de percepción subjetiva que tenemos en la parte inferior, pues podemos observar también que a mayor edad la percepción de estar haciendo una buena planificación de la vejez disminuye, va reduciéndose. Lo vemos especialmente en el diagrama en la parte del histograma de la derecha. Por género nos encontramos en la misma situación. La planificación en los tres indicadores es menor en el caso de las mujeres, quizás porque pues, todavía hay un porcentaje muy elevado de mujeres que no se han incorporado al mercado de trabajo y que por tanto son dependientes de los ingresos de su cónyuge. Por nivel educativo observamos la misma tendencia que en las habilidades financieras. A mayor nivel educativo, mayor la probabilidad mejor dicho, no la probabilidad en este caso, mayor porcentaje de individuos que tienen un plan de pensiones privado, que planifican activamente su jubilación y que tienen una percepción subjetiva de su jubilación más favorable, que consideran que están planificando bien. Con esto ya dejaríamos por visto un poco la fotografía que nos permite ofrecer la encuesta de competencias financieras en las edades que nosotros estamos analizando en nuestro trabajo y pasaríamos a referirnos ya a nuestro trabajo empírico. Bueno, con respecto a la metodología de estimación, unos apuntes muy breves. En nuestro trabajo hemos utilizado modelos de variable dependiente discreta, en concreto modelos Probit, porque nos encontramos con que todas las variables dependientes tienen una naturaleza categórica, es decir, tener o no tener un plan de pensiones, la percepción subjetiva de la planificación, que se plantea en una escala de 6 valores, no planifico, planifico muy mal, planifico mal, hasta llegar a planifico muy bien, y el indicador planificación activa, que nos quiere decir indicador 0, 1, que nos dice si planifica activamente o no, de acuerdo con la manera en la que nosotros lo hemos construido. Bueno, pues partiendo de esto, lo que vamos a exponer, a visualizar en las tablas de resultados son los efectos marginales de las regresiones Probit y de las regresiones Probit ordenados, y no los coeficientes, que no tienen una interpretación directa en este tipo de modelos. Entonces, ¿cómo se interpretan esos efectos marginales? Pues bueno, si la variable es continua, la variable independiente es continua, el efecto marginal indica cuánto varía la probabilidad estimada, por ejemplo, de tener un plan de pensiones, al incrementarse en una unidad la variable explicativa, por ejemplo, al aumentar el número de aciertos en uno de los indicadores en 1, si se acierta una pregunta más. Y si la variable es binaria, la variable independiente es binaria, entonces el efecto marginal indica el cambio en la probabilidad estimada debido a que dicha variable explicativa tome el valor 1, que pase de 0 a 1. ¿De acuerdo? Esa es la manera en la que procederemos a la interpretación. Otro detalle de la metodología de estimación es que hemos evaluado previamente en el trabajo la potencial endogeneidad a la que me he referido anteriormente de la variable alfabetización financiera, porque como os he dicho es un tema muy recurrente en todos los trabajos. En los trabajos que nosotros hemos revisado se da por supuesta la endogeneidad, pero no se testea previamente. Entonces, nosotros nos ha parecido conveniente, antes de plantearnos una metodología compleja como la de variables instrumentales, que es la que se suele aplicar en este contexto, o otro tipo de metodología cuasi experimental, nos pareció pertinente evaluar si en nuestros datos el problema de la endogeneidad podía ser relevante, y para ello aplicamos el test de Turbin-Boo y Hausmann, que nos llevó a concluir que no teníamos ese problema. Por lo tanto, nuestras estimaciones se realizaron con modelos Probit convencionales, sin incorporar esa complejidad técnica de las variables instrumentales, como se ha hecho en otros trabajos. Paso, por tanto, ya a mostrar los resultados obtenidos.
He incluido aquí en la parte de la izquierda los 3 indicadores de habilidades financieras con los que hemos trabajado, el que mide las habilidades básicas como el número de aciertos a las 3 preguntas que aproximan este concepto, las habilidades sofisticadas a través de las respuestas acertadas, el número de aciertos en las preguntas que miden ese tipo de habilidades más complejas, y luego el indicador FL10 que mide la influencia global de las 10 preguntas, el número de aciertos en las 10 preguntas que se hacen en la encuesta para medir esos resultados. Y en las columnas, pues marcadas en color, tenemos las 3 variables dependientes: si el individuo tiene o no un plan de pensiones, si el individuo es un planificador activo o no de la jubilación, y si el individuo tiene una percepción de su planificación más o menos buena. Bueno, pues si observamos la parte superior, pues podemos concluir que las habilidades básicas aparecen como significativas, es decir, influyen positivamente en la probabilidad de que el individuo planifique activamente su jubilación, pero no en la tenencia de un plan de pensiones, donde no aparecen los asteriscos, lo que quiere decir que esa variable no es significativa, como todos ustedes saben. Las variables sofisticadas sí que parece ser que influyen positivamente en la probabilidad de que el individuo disponga de un plan de pensiones privado y también en la probabilidad de que realice una planificación activa. Y lo mismo ocurre con el indicador global de habilidades financieras, que también tiene una influencia positiva, especialmente significativa, donde vemos los 3 asteriscos en el indicador planificación activa. Las mismas conclusiones las podemos obtener con respecto a la percepción subjetiva de la jubilación. He marcado en 2 colores los valores 0, 1 y 2 y los valores 3, 4 y 5, porque como estamos en este caso con una variable que está ordenada en 6 categorías, las estimaciones del modelo aplicado nos ofrece 6 estimaciones, una para cada categoría. Lo que nos interesa sobre todo es el signo y la significatividad. Entonces observamos que las habilidades financieras básicas influyen negativamente en la probabilidad de tener una percepción subjetiva negativa de que se está planificando para la vejez, pero influyen positivamente en la percepción de estar planificando regular, que es el valor 3, bien o muy bien la jubilación. Las habilidades sofisticadas, sin embargo, parece ser que el tener más habilidades de estas características no está influyendo en que se tenga una consideración mejor o peor de cómo se está planificando para la vejez, y las habilidades globales pues sí que impactan en el mismo sentido que las básicas. Visto este análisis global, nos parecía interesante como el indicador planificación activa de la vejez ha sido construido a partir de los individuos que contestan, que esperan contar en su jubilación o bien con un plan de pensiones individual o con ingresos generados por sus activos, o bien financieros o no financieros, o derivados de la venta de activos financieros o no financieros, pues nos pareció interesante plantear esta desagregación del indicador planificación activa de la vejez. ¿Qué nos aporta? Bueno, pues nos dice que las habilidades financieras básicas, en lo que muestran una incidencia positiva, es en la probabilidad de que el individuo considere que en su vejez va a poder contar con un plan de pensiones individual. Lo que quiere decir, alguien que espera esto es porque piensa o lo ha contratado o lo piensa contratar antes de jubilarse. Las habilidades sofisticadas en este sentido no son las que aportan. Lo mismo nos ocurre en relación a los individuos que nos dicen que esperan contar con ingresos generados de las rentas de sus activos financieros o no financieros, también se ven impactados positivamente por el nivel de habilidades, en sentido positivo, como acabo de decir. En este caso, las sofisticadas también muestran una incidencia, aunque menor que las básicas, en el valor del efecto marginal, como podemos ver. Y la misma conclusión es válida con respecto a las otras dimensiones de la planificación activa. Como vemos, mayores competencias financieras
aumentan la probabilidad de que el individuo considere de que en su vejez sí que va a disponer de ingresos alternativos a las pensiones públicas o a las ayudas familiares. Y nosotros entendemos que esto indica que el individuo piensa realizar inversiones en su edad joven para garantizarse esas rentas que espera obtener en el futuro de estos instrumentos. Finalmente, pues, presento también cuáles son las variables introducidas en nuestros modelos de regresión como variables de control que muestran efectos interesantes, ¿no?, sobre la planificación financiera de la vejez. Bueno, si en el análisis descriptivo veíamos que el sexo sí que era una variable que diferenciaba tanto las habilidades financieras como la planificación, pues vemos que una vez que se descuentan el efecto del resto de variables introducidas en el modelo, incluyendo también las habilidades financieras, pues esa variable deja de ser relevante, no hay asteriscos en estos dos indicadores que estoy mostrando. El lugar de nacimiento del individuo, si ha nacido en Europa o fuera de Europa, sí que muestra una influencia en la probabilidad de tener un plan de pensiones. En este sentido negativa, parece ser que son los europeos, ¿vale?, frente a los no europeos, los que muestran una mayor probabilidad. La edad muestra un efecto positivo en la tenencia de un plan de pensiones, pero no en la planificación activa, en este caso. El nivel educativo vemos que sí que muestra una influencia en la probabilidad de tener un plan de pensiones. Los que tienen educación secundaria frente a los que tienen educación primaria, que es la referencia, nos muestran un efecto marginal positivo y estadísticamente significativo también en la planificación activa, mientras que el tener estudios universitarios frente a tener estudios primarios solo muestra efecto positivo en la planificación activa. En cuanto a la situación laboral, siendo la referencia a un trabajador autónomo, pues los funcionarios frente a los autónomos tienen más probabilidad de tener un plan de pensiones, pero una menor probabilidad de planificar activamente para su vejez, quizás porque en muchas instituciones públicas existen planes de empresa y por eso quizás no sale esa influencia positiva. Y los trabajadores desempleados sin contrato o sin activo también vemos que muestran una influencia negativa en la probabilidad de tener un plan de pensiones. Y por cualificación profesional, pues los más cualificados frente a los que no tienen cualificación tienen una mayor probabilidad también de tener un plan de pensiones. Y en general podemos decir de planificar activamente. Los signos son positivos y estadísticamente significativos en la mayor parte de los casos. También muestra una influencia positiva el índice de inclusión financiera, es decir, el número de activos que tiene contratados un individuo, bueno, de activos y de pasivos, el número de productos financieros que tiene contratado un individuo sin incluir los planes de pensiones, influyen positivamente en la probabilidad de tener un plan de pensiones y de planificar activamente. Es decir, el individuo que participa en el mercado financiero en general, pues también tiende a participar en la tenencia de un plan de pensiones. Los individuos que piensan que están planificando bien también son los que tienen más probabilidad de tener un plan de pensiones y de planificar activamente. Y los niveles de ingresos, pues a mayor niveles de ingresos, pues una mayor probabilidad también de realizar una planificación tanto vía plan de pensiones o vía otros instrumentos de los mercados financieros. Y la última diapositiva ya, con la que termino mi presentación, es en la que expongo la influencia de esos rasgos de personalidad del individuo a los que aludía al principio de la presentación que hemos incorporado en nuestros modelos y viendo si realmente están influyendo en la planificación de la vejez de la población adulta española o no. Entonces, vemos a la izquierda esas variables que hemos incorporado. Una es la personalidad
cortoplacista del individuo, que hace referencia a aquellos individuos que contestan en la encuesta que tienden a vivir al día sin pensar en el futuro. Vimos que esos individuos en general no impactan la planificación, excepto en una de las regresiones que hemos estimado, que es la regresión de la planificación activa, donde aparece un signo negativo y estadísticamente significativo al 10% de significatividad estadística. O sea, los que tienen una visión de corto plazo, disminuye la probabilidad de que planifiquen activamente su vejez. Otro indicador es el de sobreconfianza en las propias habilidades financieras, que lo hemos calculado viendo la diferencia que existe entre la autopercepción de los conocimientos financieros que tiene el individuo y lo que demuestran realmente en las respuestas a la encuesta. Como vemos, en una de las regresiones, en la tenencia de plan de pensiones, sí que muestra un efecto significativo y negativo de 1,2 puntos porcentuales, exclusivamente en esa regresión. El indicador de responsabilidad financiera, que lo hemos construido a partir de la pregunta si paga el individuo las facturas a tiempo. Hemos considerado que un individuo que lo hace es responsable en términos financieros. Vemos que no impacta en ninguno de los dos indicadores. La aversión al riesgo sí que tiene un efecto, y esto se ha comprobado en más estudios internacionales en los que se ha incluido esta variable. Tiene un efecto positivo en la tenencia de un plan de pensiones y negativo en la planificación activa, es decir, los individuos más adversos al riesgo tienen una mayor probabilidad de disponer de un plan de pensiones privado y una menor probabilidad de pensar que van a disfrutar en la vejez de activos alternativos a las pensiones públicas, que es un dato bastante relevante. Y el último indicador de personalidad financiera que hemos analizado es la miopía financiera, que lo hemos construido a partir de las respuestas que dan los individuos a la pregunta de si escogerían hoy una cantidad pequeña de dinero frente a una muy elevada al cabo de 2 años. En cualquier caso, nos ha salido solo en una regresión estadísticamente significativo, indicándonos que cuanta mayor miopía, menor capacidad de entender el valor temporal del dinero, pues menor es la probabilidad de realizar una planificación. Aparecen aquí las conclusiones sintetizadas. Me voy a referir a las más importantes porque estoy prácticamente fuera de tiempo. Me parece interesante señalar que el nivel de alfabetización financiera que existe entre los adultos españoles es bajo y que el valor es ciertamente bajo, porque menos de un 20% muestra capacidad de acertar en las 3 preguntas sobre alfabetización financiera básica, y menos de la mitad además entiende el significado del concepto interés compuesto. También me parece interesante destacar que el porcentaje de individuos que tiene un plan de pensiones en España... Doña María Jesús, disculpe un momentillo, un minuto solamente, que disculpe, estamos pasados de tiempo, tenemos que darle entrada a la siguiente mesa redonda. Sí. Bueno, pues lo puedo dejar, está en las diapositivas y básicamente es comentar una síntesis de los resultados que hemos obtenido, o sea que lo dejo ya, ¿de acuerdo? Y así no quito tiempo a la persona que va detrás de mí. Vale, muchas gracias por su intervención. Había varias preguntas del público que le trasladaremos posteriormente a este congreso para su resolución.